la vida humana es siempre unida. Es el título que han puesto para que reflexionemos esta tarde. ¿Por qué hemos llegado, queridos amigos, donde hemos llegado? Esta oscuridad tan seria respecto al don de la vida humana. ¿Por qué hemos llegado tan lejos? Yo os invito a releer, siempre es un buen principio, para situarnos también en estos momentos, llevamos a más de 30 años, pero la introducción larga, que ocupa toda la primera parte del Evangelio de la vida, el Evangelio Vitae del Papa San Juan Pablo II, es un análisis también actual de por qué hemos llegado tan lejos. Rápidamente, en modo sintético, dice el Papa en aquella ocasión lo que comenta el apóstol San Pablo en una carta a los romanos. Si vosotros leéis el capítulo primero de la carta a los romanos de San Pablo, capítulo primero, el capítulo segundo, veréis, dice, pudiendo conocer a Dios a través de lo visible, pasar de lo visible, en este caso abrir los ojos y ver las cosas a nuestro alrededor, pasar de lo visible a lo invisible, pudiendo conocer al invisible a través de lo visible, es lo que la razón puede alcanzar, dice, ve las cosas y todas son contingentes y al final dice, bueno, ¿y esto cómo ha aparecido? ¿Qué origen tiene esto? Pudiendo conocer al invisible a través de lo visible, las huellas de la creación, del Creador, se entontecieron en su inteligencia. O sea, entraron como una oscuridad de mente que denomina la Evangelio Vitae el eclipse de Dios. Es como si ahora mismo, en esta sala, estas horas que ya está atardeciendo, se apagaran de momento las luces. Estaría todo igual, pero no nos veríamos bien. Y en la medida en que entrara la noche, no nos veríamos. Por eso lo que culturalmente le está pasando, por no salir de nuestro contexto, España y Europa. Pudiendo conocer a Dios, se entontecieron en su mente. Se quedaron en la oscuridad. Y continúa diciendo, y por esa oscuridad de la mente lo que tiene como ejercicio es conocer la verdad, ¿no? Conocer la verdad es establecer un juicio. Esto es una botella, es lo que hace la mente. Está llena de agua que acaba de estar en la nevera y está fresca. Eso es un juicio. Pero ya sé que no tengo que tener miedo a la botella, porque la reconozco como una botella y esa no está ahí para agredirnos. Si no supiera lo que es, estaría asustado. ¿Qué pasa con esta botella? ¿O qué pasa con esto que hay aquí delante que han puesto? El juicio, esto es, me hace reconocer, esto es una mesa, esto es un vaso, esto es una jarra, esto es una botella, estoy rodeado de buenas personas y de amigos, conozco la verdad. Y esa libertad que sigue al juicio es la libertad verdadera. Ya sé que estáis aquí, que sois buena gente y no tengo nada que temer. Es más, voy a hablar con toda la libertad porque sé que estoy en un contexto cristiano como yo, en el seno de la Iglesia Católica, pero eso es un juicio que precede a la libertad. Continúa San Pablo diciendo en la carta a los romanos, no solo se entontecieron en la mente y llegó la oscuridad por el eclipse de Dios, sino que se pervertieron en su libertad. Es el segundo paso. La libertad o la enganchas en la percha del bien, como cuando dejas una chaqueta o un abrigo o cualquier objeto, el bolso, y ya está allí, permanece, o la enganchas en la verdad o la libertad a la deriva, no sabe hacia dónde dirigir los pasos. Y eso se llama la perversión de la libertad. ¿Por qué lo dice Juan Pablo con esa profundidad? Dice, porque lo que era un delito ahora se llama un derecho. Está empezando a hablar de la vida como un don que tiene que ser respetado desde el inicio hasta la muerte. Lo que era un delito, atentar contra la vida humana, bien naciente, bien terminado, bien cualquiera de las situaciones, eso ahora, en vez de ser un delito, se llama derecho. En Francia, constitucional, y en España, pues ahora en esta situación difícil en que vivimos, pues también pretendiendo lo mismo. Pero tiene que haber mucha oscuridad en la mente para poder afirmar eso.
Y tiene que haberse pervertido mucho la libertad para reclamarlo como un derecho subjetivo, en este caso, porque hoy hablo de los derechos humanos, tenéis que ir con cuidado. Porque una vez que ya no se afirma la naturaleza de la persona, todo es pura subjetividad. El derecho, desgraciadamente ahora, llamamos derecho objetivo, conjunto de leyes, y el derecho subjetivo, aquello que uno entiende que es un derecho suyo, objetivo y subjetivo. Pero eso no es el derecho. El derecho se ha llamado siempre jus en latín, lo justo, y por tanto va unido a la justicia. ¿Es justo destruir la vida de un inocente en el seno de su madre? Es justo, es lo que merece la justicia. La justicia es una virtud relacional, es la que nos hace determinar de manera perseverante el bien y lo que le es debido a la otra persona. Pero si utilizo mi libertad para destruirla, perdiendo la libertad. Pero no estamos ahí, queridos. Hemos llegado un poquito más lejos. No solo se ha entontecido la mente, no solo se ha pervertido la libertad. La libertad, si tú le quitas la verdad, ¿qué es? Es sentimiento, es emoción, es espontaneidad, pero no tiene dirección. Ha dejado de estar el juicio de la verdad que la guíe. Y eso ha ocasionado algo que en una sociedad que llamamos nihilista, nihilista es que no hay nada en el horizonte, ni hay meta, ni tampoco no hay nada que sea definitivo en el origen, y ni hay nada que sirva de sustento para la realidad. Ese nihilismo ha provocado lo que yo llamo, lo repito tantas veces, el apagón de la conciencia moral. Esto sí es gravísimo, porque ya no sabes distinguir entre el bien y el mal. Fijaos que incluso de la manera más elemental físicamente nuestra realidad corporal reacciona. Si me entra una hormiguita en el oído, inmediatamente mi mano se mueve para quitar la hormiguita, porque es una defensa, en este caso del oído, porque algo me puede dañar, ¿no? Y esa espontaneidad para el bien que se da en el propio organismo humano es la voz que resuena en ese santuario íntimo, que es la conciencia. La conciencia es la voz de Dios que de modo imperativo, no como una opinión, como se dice ahora, sino de modo imperativo te dice, haz el bien, evita el mal, pero en este caso ya personalizado por la conciencia. Personalizado por la conciencia, ¿qué significa? Pues que yo sé que es bueno visitar a los enfermos, pero ahora habéis decidido estar aquí en esta tarde, en esta charla. Es que no tenéis en el horizonte vuestro ningún enfermo que visitar, sí, pero habéis personalizado el bien, porque puede hacerse ambas cosas, estar aquí una tarde y después visitar a los enfermos, porque a veces lo que más nos cuesta decidir es entre bienes, entre el bien y el mal. Uno lo tiene claro, si es que sabe distinguir por su conciencia lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? El apagón de la conciencia moral es el drama que estamos viviendo, es un drama que el origen es el haber prescindido de Dios, porque claro, Dios que te ofrece, estamos hablando en general, no estoy hablando ya de la concreción de Jesucristo, que es el camino para conocer a Dios. La humanidad de Jesús es el camino para conocer a Dios. Santa Teresa lo decía, no te pierdas, no vayas ahí especulando sobre Dios, sino mirando la persona de Jesús, oyendo su palabra, viendo sus acciones, conocemos el misterio de Dios y a la vez el misterio del hombre. Él ha revelado al hombre lo que es el hombre. Bueno, pues este drama del apagón de la conciencia es lo que ahora estamos viviendo, y ya no se trata simplemente de caminar como alguien me recordaba que nos conocimos en los años 96, cuando yo estaba todavía de sacerdote en Valencia. Entonces peleábamos por estas cuestiones. Había un movimiento, diríamos todavía, de reacción frente al drama de lo que significa la cultura de la muerte. Pero ahora mismo es que no hay reacción. Ya es como cuando uno ya está embriagado y es como un pelele que le lleva por aquí y por allá porque no tiene modo de reaccionar. Eso es el nihilismo. No vamos a ninguna parte. Pero hasta ahora sí estamos contentos. Después de la pandemia ya no estamos tan claro si estamos contentos o no estamos contentos. Y después de los dramas que estamos viendo con las dos guerras inmediatas a nosotros, tanto en Gaza como en Ucrania, ya el nihilismo ese alegre está desapareciendo. Más bien hay un nihilismo de desesperación.
Papa continúa diciendo en la Evangelio Vitae que ya no se trata simplemente de buena voluntad, que vamos a ver, yo os recordaba viniendo terminante en un coche, cuando organizamos la gran, diremos, manifestación en Madrid para que no aprobaran la ley del aborto. Un momento de lucha y de combate, y había muchas gentes en Madrid cuando organizamos aquella manifestación, ¿no? Hoy, cuando los grupos pro vida salen de Madrid para celebrar la Jornada Nacional de la Vida, son un grupo que están allí como un residuo, que están manifestando, todavía una lucecita que está alumbrando, pero diríamos aquella fuerza, aquel ánimo que había en aquella época, pues ha ido disminuyendo. Porque la batalla, queridos amigos, dice, continúa reflexionando el Papa, es no simplemente una batalla entre iguales, es entre desiguales. Son los poderosos frente a los débiles. Y los poderosos han organizado lo que llama Juan Pablo II estructuras de pecado. Estructuras de pecado son concentración, pecado siempre es personal. Pero cuando se da una concentración de pecado, eso se puede llamar estructura de pecado, donde el mismo Estado, claro, cuidado con el Estado, queridos amigos, el Estado hoy no hace justicia a la comunidad natural, a las personas, sino que ya ha ocupado todo el espacio. El Estado no es el Estado, el Estado es estatismo puro y duro que ha ocupado todos los espacios y pretende todavía ocupar más. O sea, él quiere definir quién es un varón o una mujer, una persona. Él quiere decidir lo que es la vida o no. Él quiere cualquier cosa. No le corresponde eso al Estado, en absoluto. ¿Quién es él para definir lo que son realidades preestatales, como es la persona, como es el matrimonio, como es la familia, que son dentro de la comunidad natural, tenemos las primeras realidades naturales que desde ahí, por la vocación a la sociabilidad, después viene la organización social y viene el Estado. Pero el Estado no tiene que inventar ni lo que es la persona, ni lo que es el matrimonio, ni lo que es la familia. Por supuesto, no tiene nada que decir sobre lo que es la vida humana, no lo corresponde. Pero hoy los tentáculos del Estado llegan tan lejos que están ocupando todo el espacio y entran en la intimidad misma de las personas. Ya no le queda ya apenas, diremos, espacio que no haya dominado, ¿no? Y además, a través de estos medios tan potentes como puede ser un iPhone o como puede ser ahora la inteligencia artificial, que tienen sus aspectos que son buenos, pueden llegar tan lejos que están situados nosotros frente a una lucha, diríamos, entre los poderosos y los débiles. Por supuesto que los más débiles son los indefensos, son los niños que no sean su madre, son los enfermos o los que no pueden ellos mismos haberse las consigo mismos. Estructuras de pecado con una conjura, dice el Papa, contra la vida, organizada técnicamente. Organizada técnicamente significa que, si es necesario, que toda la sanidad está organizada para que pueda destruirse la vida inocente. Y aquel que no quiera, que lo diga, porque lo vamos a poner en una lista, a ver cuántos ginecólogos no están dispuestos a colaborar. Es todo. Todo significa todo. No van a dejar ningún espacio, eso no es el Estado, ¿eh? Por supuesto, eso no es el gobierno, que tiene como fin siempre el bien común de las personas, ¿no? Siempre tiene que ver. Y no lo podemos cubrir bajo el manto de la democracia, es decir, ¿no? La democracia como si fuera la moral fundamental, no, la democracia es un medio, y si está corrompida en sí mismo, es un medio perverso, que nos ha llevado a este totalitarismo democrático donde no queda ningún espacio, lo digo, no queda ningún espacio. Pero yo no he venido a hablar de eso. Punto y aparte. Era para situarnos. He venido a hablar de que la vida es siempre un bien, ¿no? La vida humana siempre es un bien. Esto es lo menos lo que me ha pedido para la organización de esta casa. Vamos a empezar. Pero esta introducción la consideraba necesaria para que no estemos mirando continuamente. No, es decir, cada vez será más dura la lucha para promover una cultura. Cultura es el espíritu, que es cultivándose a sí mismo, desprendiéndose de lo que es el juicio sobre la verdad, trabaja como el agricultor, que de ahí viene la palabra, va cultivando la tierra, va arrancando las malas hierbas, va regando, y de ahí viene el fruto, los árboles, etc. Pues lo mismo en el ámbito del espíritu, la cultura significa eso. Promover una cultura de la vida cada vez nos resultará más difícil porque están muy organizados los estados, los lobbies que sustentan a los estados
y las organizaciones internacionales y las intermedias, las organizaciones no gubernamentales que están sustentando la cultura de la muerte. He dicho que punto y aparte, porque la vida humana es siempre un bien. La frase es de la Evangelio Vitae, no es mía. La vida humana siempre es un bien. Y lo es desde el origen. Pero que el origen de la vida humana, cualquiera de nosotros que estamos aquí, es fruto de una elección. Los textos de las vocaciones proféticas también sirven para nosotros. Antes, dice Jeremías, la vocación de Jeremías el profeta, antes de ser formado en el seno de tu madre, te conocí. Querido amigo, querida amiga, ¿qué significa te conocí? Antes de ser formado en el seno de tu madre, te conocí. Luego viene, te elegí, te llamo a ser profeta. Pero ese conocer significa que desde toda la eternidad hemos estado en el pensamiento de Dios. Para quien no existe el tiempo es para nosotros, son coordenadas, tiempo y el espacio para nosotros. Pero Dios está fuera del tiempo. Desde toda la eternidad te ha conocido. Y ha conocido al Hijo de tus entrañas. Y ha conocido nuestra realidad desde siempre. Y por eso la vida humana, si la miramos desde el origen, es fruto de una elección. Dios te ha elegido. Y esperando la cooperación de nuestros padres, Él ha esperado el momento en que fuéramos llamados a la vida. Los padres, los esposos, cooperan con Dios creador, que es el único que crea. ¿Cuál es el drama de nuestra cultura? El drama de nuestra cultura es que ha olvidado la teología de la creación y la ha sustituido simplemente por querer explicar que la necesidad o el azar o la pura casualidad nos han llevado hasta aquí donde estamos. Eso que puede ser en principio aceptable, lo que es la teoría de la evolución, acaba siendo evolucionismo y ha sido quien ha sustituido al hecho mismo del origen. Ahora, como la ciencia avanza y cada vez va descubriendo más, parece que se quedan sin argumentos para decir que la materia ha sido eterna. No lo es, que el cosmos no es eterno. No lo es. Ha habido un principio y si hay un principio, pues se tiene que preguntar. Al menos esto hace surgir el interrogante. ¿Cómo hemos empezado? ¿Qué ha pasado? Estos libros que han aparecido recientemente, evidencias científicas sobre la existencia de Dios. Por cierto, decía yo a María José que José Carlos, el presidente de la televisión de Madre Angélica para España, acaba de publicar el segundo libro, Evidencias de que Jesús es Dios. ¿No? Es un libro que amanecerá ahora en noviembre, pero ya lo viene anunciando. La ciencia camina y va descubriendo, igual que ha descubierto el origen en la concepción, la fecundación es el origen de la vida humana, pues también remontándose al origen, bueno, esto ha aparecido no por casualidad, no por necesidad, no por azar, sino que ha habido una sabiduría creadora de Dios que ha creado ordenando las cosas. Y también a nosotros, esto es lo que llamamos la naturaleza de la persona, que sigue el orden de la divina sabiduría de Dios, que rompimos esa alianza con el Creador, con el pecado de origen, y que después por nuestros propios pecados. Por tanto, ¿por qué la vida es un bien? La vida, me refiero ya no solo a la vida humana, sino todo cuanto existe, porque su origen es Dios. Pero si damos el salto al hombre, varón y mujer, la intervención de Dios es inmediata para cada uno de nosotros. Los padres han cooperado, y por eso llamamos con la palabra procreación. El pro es de los padres, la creación es de Dios. Los padres son cooperadores necesarios para poner las condiciones necesarias para que Dios cree. De tal manera que lo que ellos aportan, espermatozoide y óvulo fecundado, en el mismo acto de ser, interviene Dios infundiendo el alma y aparece el don de la vida humana. Pero es Dios el origen. Para que haya persona humana, porque claro, cuando hablamos de la vida es siempre un bien, no me refiero a los árboles, a los ríos, a las montañas, a los animales,
a todas las cosas que incluso derivados de ella podemos fabricar nosotros, como esta botella de agua, o esta mesa, o este micrófono. Son bienes. Pero cuando damos el salto a la persona, aquí estamos hablando de la sacralidad de la vida humana. No hablamos solo de la bondad de la vida humana. Es bueno, pero es sagrada. Y esta palabra ahora mismo ha sido borrada. Como ha sido borrada la sacralidad del matrimonio. No hablamos ya así. Pero es por eso, diríamos, cultura que se ha entorpecido en la inteligencia, que se ha pervertido en la libertad, que tiene un apagón de la conciencia que nos ha de distinguir. Y por tanto ya no habla de la vida humana con su carácter sagrado. Eso que leemos cuando Moisés está ante la zarza ardiente y escucha una voz que le dice: descálzate que estás en el ámbito de los sagrados. Ocurre lo mismo ante la indefensión, la preciosidad, la unicidad, la incomunicabilidad de cada uno de nosotros que está latiendo en el seno del monarca. Es para descalzarse, porque es un misterio la vida humana. Es un misterio. Yo veo a una mujer embarazada por la calle, me asombro. Se está gestando alguien, no algo. Alguien, un tú. Pero alguien, cuando podemos decir alguien, decimos una novedad en el universo del ser. Ya nadie habrá que sea Juan Antonio. Nadie. Ni lo hubo, ni lo habrá. Se podrá llevar como yo, incluso parecerse a mí. Pero no será. Esa palabra tan elemental, yo, no lo será. Este es el origen de la vida humana. No hay vida humana, está la vida angélica y está la vida misma de Dios. No hay vida humana sin la intervención divina, y por tanto es fruto de una elección y fruto de una decisión. Esa cooperación de los padres, lo que significa la procreación, diríamos, es una coordinación donde, con un único acto de ser, aparece Juan Antonio. Juan Antonio es el mismo desde el momento de la fecundación a este momento que está hablando. Eso es la grandeza, por eso el misterio de la mujer embarazada. Es el mismo de hace 20 años, el mismo de hace más de 30 años cuando mis amigos de Valencia me conocían. Soy el mismo. Es como los árboles, que vengo a crecer, el desarrollo es armónico. Si dejara de ser árbol y comenzara a ser una pantera, ya hemos desvirtuado el árbol. Eso ya no es, el árbol ya no es el árbol, es una pantera. Pero hoy podemos hasta afirmar eso. Es una pantera, ¿cómo una pantera? Pues es un árbol, no es que es un árbol. No, es una pantera. No, soy el mismo. Desde el instante en que fue fecundado el óvulo hasta hoy. Y hay una continuidad. Y la verdad que en la medida en que va pasando el tiempo, pues uno va adquiriendo incluso caracteres distintos en su semblante, en sus fuerzas, etc. Pero la mismidad, la univocidad, la irrepetibilidad de Juan Antonio es un ser único, es una joya. Es una joya, cada uno de nosotros. Y el que viene con discapacidad, también. Ahora los que queremos por qué, también. Y el que tiene unas circunstancias adversas, de pobreza, de discordia en casa, de maltrato, de abuso, también. Y los que están sufriendo la guerra, también. Porque en el origen de esa vida está Dios. Sería verdaderamente algo lamentable y miserable lo que está haciendo esta cultura de muerte, que esos que están sufriendo la guerra, estos que están, diríamos, viviendo momentos difíciles en su vida, ni amargos por el hambre, por la discordia, por lo que sea, no tuvieran un horizonte donde se pueda hacer justicia de verdad. Por eso la vida humana no es buena simplemente por el origen, también por la meta hacia donde se dirige. Pero eso lo dejamos para después. Porque si no sería, diríamos, oiga, no diga usted que es buena la vida de este niño o de esta niña que están sufriendo estas situaciones tan amargas, tan duras. Esto no tiene ningún carácter de bondad. Igual que va creciendo el arbolito, nosotros debemos de ver la película hasta el final. No lo puedes detener en un momento determinado, tienes que mirar hacia el fin. Y el fin ya sabéis cuál es, pero luego lo haremos.
La vida humana es sagrada porque implica necesariamente la intervención de Dios. Hoy nos marean a través de todo lo que es la neurología y todo lo que son las ciencias que avanzan, y es una cosa estupenda. Pero hoy, cuando se quiere hablar de la conciencia, con ese, consciencia, no solo de la conciencia moral, de la conciencia, es decir, y se habla del cerebro, del estudio del cerebro, vamos a decir que el cerebro que no esté dañado es condición necesaria para que uno sea autoconsciente, para que sea capaz de darse cuenta de que soy, pero no suficiente. Condición necesaria es el cerebro, faltaría más. Si te daña el cerebro, puedes quedarte sin habla, sin vista, puedes estar allí simplemente. Nunca, esa expresión me gustaría que lo usarais nunca, dice, está como un vegetal, que esa palabra no es nuestra. No es nuestra, no es un vegetal, no lo digáis eso nunca. No se dice mucho por parte de los médicos también, que no. Que no es un vegetal. Que no es un vegetal, que no. Eso, que hay mucho, no se oye bien, sí. Que está latiendo ahí un corazón que ha sido puesto por Dios. Aunque no sea capaz de ser consciente, aunque no sea capaz de hablar, aunque esté incapacitado para la comunicación, es y ha sido llamado y elegido desde toda la eternidad, y está presente y tiene una finalidad. Ha sido llamado por Dios y su fin es Dios. Está llamado a estar con Dios por toda la eternidad. Esta palabra la ha borrado en nuestra cultura. El para siempre lo ha borrado en nuestra cultura. Para siempre significa que desde siempre Dios nos ha conocido y nos llama a estar con Él y con la gloria de todos los bienaventurados por toda la eternidad, para siempre. Eso le da a la vida humana una densidad que no la tienen las demás criaturas. Porque no somos un objeto que fabricamos, sino que somos un sujeto. Un sujeto es aquel que existe por sí en sí, en una naturaleza corporal espiritual, es solo la definición de persona. Es un sujeto que existe en sí mismo, y por sí mismo. Soy capaz de una cierta autonomía, he venido aquí, ahora estoy hablando, y esto es un acto autónomo de Juan Antonio que se está dirigiéndose a vosotros, en sí y por sí, en una naturaleza, como veis, me muevo mis manos, os miro con los ojos, mis cuerdas vocales, mi lengua, una naturaleza corporal y espiritual, porque no habla mi lengua, hablo yo. No habla mi lengua, sino que hablo yo. Mi lengua y mis cuerdas vocales son condición necesaria, pero no suficiente para decir lo que estoy diciendo, porque quien habla soy yo en una naturaleza corporal espiritual, en una unidad que es una unidad que llamamos sustancial, no es una unidad accidental, es una unidad, es una unitotalidad, cuerpo-espíritu, una unitotalidad, cuerpo-espíritu. Pero entonces, la vida es un bien por el origen, en el pensamiento eterno de Dios, en el momento de la procreación y en el momento en que el Señor nos sostiene en la vida, porque Dios no solo es creador, sino que es providente. Yo les decía que el que Dios desaparezca del horizonte nos priva de tres cosas que son fundamentales. ¿Cuáles son estas cosas? El origen, saber de dónde vengo; el fundamento, saber quién me sostiene; y la meta, saber hacia dónde camino. Borra a Dios y verás cómo vienes de dónde vienes. Vienes del capricho, de la casualidad, de la necesidad, del azar, incluido el acto, diríamos, hermosísimo de la entrega entre dos esposos. Pero vienes de algo contingente, que ya es importante. Pero, diríamos, lo que hace justicia a lo que es cada uno de nosotros es el origen en Dios. ¿Y quién te sostiene? ¿Quién te hace permanecer de pie? ¿Quién te hace vivir con esperanza? Las cosas que ves cada día, las que tú puedes alcanzar por tus medios, incluso todos juntos a la vez, ninguna de ellas es definitiva, ninguna de ellas es para siempre. Y el anhelo de eternidad está en tu corazón. Por tanto, lo único que te puede sostener en la esperanza es Dios. Y el único que puede dar razón y sentido para tu vida es Dios. Por eso es la meta. Y por eso la vida humana es un bien. Y es un bien que he llamado sagrado. Queridos amigos,
con el proyecto Ángel, con el proyecto Raquel, con Parroquias por la Vida, se llama Fumi el otro proyecto. Sagrada. La vida es sagrada. La vida es un don. Es el don por excelencia. Es un don. Se te ha dado. Lo has recibido. Y está propuesto a tu libertad para que lo abraces. Pero no estás tú en el origen. Y por tanto eres un regalo, eres un don. Para que lo custodies, para que lo protejas, no para que lo destruyas. Y con un horizonte de eternidad. ¿Qué más cosas podemos decir para afirmar que la vida es un bien? La cosa más alta, altísima, la que diríamos engrandece en su dignidad la vida humana a sus cotas más altas, no puede haber más altas, es que Dios se ha hecho hombre, uno de nosotros. La encarnación. Por obra del Espíritu Santo, amaneció en el seno de María el mismo que es la vida. Benedicto XVI explicaba en el año 2000, dice, ¿qué es evangelizar? Vosotros sois una parte de la evangelización de la Iglesia. Dice, ¿qué es evangelizar? Y se respondía, evangelizar es enseñar el arte de vivir. ¿Y a quién le vamos a preguntar que nos enseñe a vivir? Dice Benedicto XVI. Dice, al mismo que es la vida, al que es el maestro de la vida, el que dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. A él hay que preguntarle, ¿quién soy? La encarnación ha elevado la condición de la vida humana a las cotas más altas. Se ha querido hacer uno de nosotros y pasar por toda la condición humana semejante en todos nosotros, menos en el pecado. Pero ha pasado por todo. ¿Y cómo ha entrado en nuestra historia, queridos amigos? Lo ha hecho de la manera más espléndida, naciendo de mujer. Carta de San Pablo a los Gálatas. Llegada la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, como nosotros, de mujer. La palabra mujer en toda la Biblia es estupenda. Ya después del pecado de origen, lo que llamamos el protoevangelio, se dice allí, establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella, ahí tenéis a la Virgen de Guadalupe, mañana a la Virgen de Pilar, aplastará la cabeza de la serpiente. O sea, toda nuestra esperanza está en ella. Ella es tipo de la Iglesia, vosotros sois parte de la Iglesia, y por tanto eso es razón para la esperanza. Pero todo viene de ella, que fue la tierra buena donde Dios encontró un lugar para poner su santuario, que es su vientre. El vientre de la mujer es algo realmente extraordinario, porque es la fuente de la vida, la fuente de la vida humana. Os he dicho antes que cuando veo a una mujer embarazada, yo soy bastante atrevido, porque a veces me puedo encontrar con cualquiera que no. Pero yo las bendigo, y si veo que sonríe, pues me acerco a ella y todavía les digo una palabra, pero al menos las bendigo, ¿no? ¿Cómo uno puede pensar este hombre grande, ¿no? Porque me parece que mirar cómo se está gestando una vida humana es algo reverencial, que despierta, diríamos, asombro que esté formando allí, que luego será para cada uno de nosotros. Bueno, la encarnación, queridos amigos, ha teñido todo nuestro mundo. Todo nos habla de Dios, pero no deísta, no de un Dios arquitecto que ha organizado esto, sino de Dios que se ha manifestado como Padre en su Hijo Jesucristo, que se ha hecho carne y uno de nosotros. Y por tanto ha pisado nuestro suelo, se ha lavado con la misma agua, se ha vestido como nosotros, ha hablado como nosotros, ha querido hasta el extremo a nosotros. Todo habla de Jesucristo. La humanidad de Jesús es lo que ha elevado la dignidad, lo primero para descubrir que la vida es un bien, decimos, es la dignidad. Pero no solo estoy hablando de la dignidad como un fin en sí mismo, como decía Kant, o como puede decir la filosofía, claro que sí,
eso lo afirmo yo también, pero mirándolo desde, como estoy diciendo, desde el origen, que es Dios. Pues yo, ¿cómo podría ser un fin en sí mismo? ¿Cómo podría ser alguien? Y mirándolo desde la encarnación. La encarnación, digo, ha teñido todo nuestro mundo. Ya la creación, más los árboles, la tierra, los ríos, los pájaros, ya también están tocados por la encarnación. Todo ha quedado bañado por la encarnación. Uno de nosotros ha pisado nuestro mundo. Y no es como el médico de familia que viene a hacer la visita y se va, sino que ha venido para quedarse. Y su permanencia ahora es en la sacralización de la materia, en un trocito de pan, en un poco de vino. La Eucaristía es su permanencia. Yo estaré con vosotros hasta el fin del tiempo, pero la Eucaristía es la sacralización de la materia. Esto, no dice este, sino esto es mi cuerpo, mi trocito de pan. Este es el cáliz de mi sangre. Por tanto, esa permanencia eleva la vida humana, que es para nosotros. Porque la Eucaristía es permanencia de la encarnación, es plenitud de la encarnación de don de sí, desde la cruz, es permanencia del sacrificio del amigo que ha dado la vida por nosotros y se hace presente para que vivamos nosotros en Cristo, formando una comunión. Más allá del bien común, la Eucaristía hace que vivamos el espíritu de familia. Pero ¿cómo lo hizo cuando entró en este mundo? Naciendo de una mujer, como os he dicho, y formando parte de una familia. José, María y Jesús, la Sagrada Familia. No hay, queridos amigos, palabra más espléndida, más vigorosa y más llena de contenido para la familia que la familia de Nazaret. Es el prototipo de toda la familia. Es el principio de lo que es la vida familiar. Es la vida que está centrada en Jesús. La Sagrada Familia, durante 30 años de vida oculta, la vida oculta es preciosa, porque no hace más que introducirse en su pueblo. Pues ir a llevarle el cántaro del agua a su madre, estar en el taller del carpintero con su padre, estar viviendo la convivencia con sus paisanos, 30 años, para vigorizar y establecer la bondad de la familia humana. ¿Por qué? Porque él quería poner en evidencia que solo se hace justicia a alguien cuando se le llama desde el amor y se le invita a vivir una comunión de amor como es la familia. ¿Cómo hacemos justicia para llamar a alguien de este mundo? ¿A través del laboratorio? No fabricamos las personas. A través del acto conyugal, esposo-esposa, para situarlos ¿dónde? A la intemperie, no, sino en el seno, donde puede ser acogido y ser educado y ser querido por sí mismo, y eso es la familia. Y Jesús emplea 30 años para que nos convenzamos de lo importante que es la familia y la tradición del pueblo, porque él se introduce como judío en la tradición de su pueblo y por allí va entrando y haciendo inmersión total en lo que es nuestra vida. La vida humana es siempre un bien por el origen y es siempre un bien alcanzando su dignidad más alta por la encarnación. Continuamos. Estoy leyendo la Evangelium Vitae, no estoy inventando nada. Continuamos. Pero es que Él ha puesto el precio de tu persona altísimo. Tú no vales solo porque has sido creado a imagen, no solo a semejanza, sino a imagen de Dios. Comunión íntima de amor y por tanto con vocación original, no puesta por nuestra libertad al amor, sino que va por nuestra persona, va por nuestra naturaleza. Hemos sido creados para amar. No solo imagen del que es una comunión íntima de amor, sino ha pagado el precio altísimo de su sangre por ti. O sea, tú vales, todos los que estamos aquí valemos, cualquier niño en cualquier rincón del mundo vale la sangre de Cristo. Eso se llama redención. La vida humana es siempre un bien porque hemos sido rescatados del mal, del pecado y de la muerte. San Pablo en la carta a los Gálatas: para que seáis libres, dice el apóstol, para que seáis libres, Cristo os ha liberado. O sea, la libertad ha sido rescatarnos de este mundo y de la muerte al precio altísimo de su sangre.
para que vivamos en la libertad de los hijos de Dios. Para que seáis libres, carta a los Gálatas, capítulo 5, Cristo nos ha liberado. ¿De qué nos ha liberado? Nos ha liberado de la ley, lo que llaman ellos la Torá. Porque la ley es santa y es buena, te dice lo que tienes que hacer, que no te da fuerzas para seguir esa ley. Y él, cuando él decía, si vuestra justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. ¿Qué estaba diciendo? Que él venía a rescatarnos de la ley que anuncia el bien, pero no te da la capacidad de seguirla, para darnos la verdadera ley, que es la gracia de Dios en nosotros, o, que es lo que San Pablo dice, también en la carta a los Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, que es la ley nueva, que es la ley del amor. La ley nueva, no la Torá. Cristo es la Torá, es la nueva Torá, pero ahora interiorizada en nuestro interior, en nuestro corazón, por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y por tanto, el Espíritu Santo, estoy leyendo la carta a los Gálatas, nos ha liberado de la ley, que nos indicaba bien, pero no estaba fuera de la cumplirnos, del pecado que ha destruido todos nosotros, nos da la capacidad para salir de la esclavitud del pecado y de la muerte. Las tres liberaciones, de la ley, del pecado y de la muerte. Tú, cualquiera que se esté gestando en el seno de su madre hoy, no es para la muerte, porque ha sido sacado de esa cárcel, ha sido rescatado. ¿Y quién ha pagado el rescate? Lo ha pagado con su sangre, el amigo que da la vida por sus amigos. Nos ha manifestado su amor. He deseado ardientemente ver esta Pascua con nosotros. La Pascua es el don de sí hasta el extremo en la cruz, venciendo y destruyendo la muerte de manera definitiva, rotas sus cadenas de la muerte, el Señor asciende victorioso, cantamos en el pregón pascual. Hemos sido liberados de la muerte para siempre y para vivir eternamente en el gozo de Dios y de los bienaventurados. Y eso ha costado un precio, y el precio ha sido la sangre de Cristo, que actualiza la celebración diaria de la Eucaristía. La Eucaristía es la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz y la victoria sobre la muerte, que es la resurrección. Es la Pascua que celebramos cada día, o celebramos semanalmente, en un domingo, o celebramos de manera extraordinaria cuando celebramos ya la resurrección. Las dos Pascuas, con el nacimiento de Jesús en la Navidad, o la Pascua de la resurrección, ya en el momento cumbre del año litúrgico. Por tanto, continúo. La vida humana es siempre un bien por el origen, creados a imagen. A imagen significa que no puedes vivir sin amor. Redentor hominis, número 10. Lo habéis escuchado tantas veces. El hombre no puede vivir sin amor. Juan Pablo II. Ha sido creado por el amor y para amar. El hombre, no puede vivir sin amor si no se le presenta el amor, si no hace experiencia del amor. ¿Y quién ha hecho que reconozcamos el amor? El que nos ha amado primero. Cristo es el verdadero evangelio, es la buena noticia, es el amor de Dios que ha llegado hasta nosotros, hasta el extremo. Porque él decía, Spei Mater es como un granito de mostaza. Así es el reino de Dios. En España, Spei Mater es un granito insignificante de mostaza. Tiene una fuerza dentro, como las semillas. No sé si alguna vez habéis sembrado una semillita. Tiene una fuerza que se encuentra buena tierra, que puede ser realmente extraordinario. Pero ese granito de mostaza, que es el reino de Dios en medio de vosotros, se hace un arbusto grande, dice él, vienen las aves del cielo, se posan allí. Pero, continúa diciendo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Spei Mater está llamado a ser en España una llamada fuerte a lo que es la sacralidad de la vida, a aceptarla como un don, pero con un testimonio extremo, martirial. Hasta que no se burlen de vosotros, hasta que no os persigan y digan, Señor, ¿esto a qué viene? No os te darás cuenta de la elección que Dios ha hecho con esto para vosotros y para vosotras. Porque nuestro camino es el suyo.
Y tienes que aceptar que si te ha puesto en medio de este combate desigual entre los poderosos y los débiles, es para que tú levantes la cabeza y des testimonio hasta lo que es el grano de trigo que hay en tierra y muere, hasta el martirio. ¿Por qué? Porque eres una persona voluntariosa, capaz, ¿no? Porque los he escogido porque soy insignificantes. Oh, San Pablo, ahora que reconozco mi debilidad es cuando soy fuerte. Porque mi debilidad es una puerta por donde puede entrar la omnipotencia divina. Yo ya sé que soy un pobre hombre, pero si por las razones que sea con su gracia puedo abrir desde mi debilidad las puertas de Dios, Él hará pasar por mi debilidad su omnipotencia. ¿Por qué digo esto? Porque en estos momentos toda esta reflexión teórica que estoy haciendo es una reflexión teórica, ¿no? Es decir, bueno, sabemos las razones que damos como católicos para decir que la vida es un bien, pero eso no puede ser simplemente una reflexión teórica, sino tiene que tener un ejército que con el estandarte de la vida cabalgue victorioso para anunciar la victoria de la vida sobre la muerte. Y eso sois vosotros. España todavía no ha cuajado en el seno de la Iglesia Católica un dinamismo, una fuerza, un movimiento por la vida. No ha cuajado, lo siento. Yo peleado mucho para eso, pero no ha cuajado. No entra dentro de lo que llamaríamos así, con el lenguaje habitual de las diócesis, la pastoral ordinaria. No ha entrado. Pero no entrará sin la muerte vuestra. Para que dé fruto tiene que morir. Y por tanto tiene que encontrar en vosotros almas dispuestas, con la Virgen de Guadalupe, lo más hermoso. No sabes que soy yo tu madre, Juan Diego, ¿qué temes, no? O con la Virgen del Pilar, a Santiago, dentro de la tradición que seguimos aquí en esta tierra, ¿no? Animar la evangelización, animar en este caso esta realidad hermosa que quiere ser parroquias por la vida. No lo somos, pero queremos serlo. ¿Y con qué fuerza? Por nuestra tozudería, ¿no? No es que seamos tozudos, sino lo que queremos es sembrar lo que el Señor, por pura gracia, ha puesto en nuestro corazón. Estuvo muy acertado el título, ¿eh? Estuvo muy acertado, yo no tengo tiempo para hablar de todo, pero estuvo muy acertado poner Spei Mater, Madre de la Esperanza. Muy acertado. Porque necesitamos la virtud teologal de la esperanza. La esperanza no es una virtud humana. No tenemos fuerzas nosotros para afrontar el combate contra el mal, no tenemos tantas fuerzas. O es teologal o no es virtud. Porque la virtud es una capacidad permanente de hacer el bien hoy, mañana y siempre. ¿Y con qué fuerzas? Con la gracia de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Y quién nos acompaña? Los méritos de Jesucristo. La esperanza con virtud teologal tiene como objeto a Dios y la bienaventuranza divina. Esa es la meta. Y la posibilidad de alcanzarla son los méritos de Jesucristo, su sangre, su redención. Y por eso vivimos en la virtud de la esperanza teologal. Y la que es madre de esta virtud es ella, la Santísima Virgen María, que es la que recibió el anuncio del ángel y después de aclarar que ella quería, aunque estaba desposada con José, ella deseaba ser total y exclusivamente de Dios, quería ser virgen. ¿Cómo será eso si no conozco varón? Como la tienda del encuentro que descendía la nube, descenderá sobre ti la sombra del Altísimo que cubrirá tus entrañas. Y darás a luz un hijo. Ella es la tienda del encuentro, el arca de la nueva alianza, etc. Ella es la razón de nuestra esperanza. La vida humana es siempre un bien por el origen, porque ha alcanzado su punto más alto por la encarnación, porque vale la sangre de Cristo y porque tiene como meta el cielo y la gloria. Por eso no hay ninguno que pueda decir soy un desgraciado, no tengo remedio, no. Pues sabéis que contra la esperanza se puede pegar de dos maneras, o bien por la presunción de pensar que uno lo puede hacer por sí mismo, no es verdad, tú no puedes contra la muerte, o por la desesperación, que esto es imposible, no. Porque María tuvo que escuchar esa palabra que para vosotros es todo un programa. Porque para Dios no hay nada imposible. Y esta es la razón de nuestra esperanza. Porque para Dios no hay nada imposible.
Por esto digamos, remate final, toda vida humana es un bien, es un don, es sagrada, por su origen, por la encarnación, por la redención y porque está llamada a participar de la gloria divina por toda la eternidad. Son las razones básicas para entender el don de la vida humana. De ahí podéis sacar ya todas las conclusiones. O sea, el aborto es un delito y el peor de los delitos, que hace que un Estado acabe siendo una estructura de pecado. Organizado como una estructura. Pero fijaos lo que significa. O sea, las leyes tienen que organizar el bien. Y el fin de una comunidad natural, que es la sociedad, es el bien común. Y se pone como bien de la sociedad una ley que permite el destruir la vida inocente y la vida terminal. O sea, es la corrupción total del Estado. ¿Y qué promueve? Sí, eso es posible, todo lo demás es menos importante, todo es posible. Todo lo que está pasando y que estamos escuchando todos los días, de una gota, de la unidad de Stein, todo es posible cuando, digamos, la pieza fundamental ha sido destruida. Tú destruyes la vida humana y todo lo demás menos. Pero todo deriva de lo mismo. Una palabrita sobre la ley, vamos a ver un poquito antes de mí. La ley, cuando decimos la ley, igual que antes decíamos, cuando decimos derecho, ¿qué estamos diciendo? Lo justo, si no, no entendemos nada. ¿Cómo entendían en la Edad Media la palabra derecho? Derecho era, se estudiaba los tratados, cuando estudiaban los estudios de filosofía y teología, de justicia et iure, o sea, acerca de la justicia y del derecho. Derecho era lo justo, y la justicia la virtud que lo custodiaba. De justicia et iure, de la justicia, virtud relacional que le da a cada uno lo que le es debido, y del derecho, que es lo justo. Hoy la ley, que cuando era definida se decía, la ley es un dictamen de la razón, ordinatio rationis, es una orden de la razón, promulgada por aquel que tiene la legítima autoridad para el bien común, eso era la ley. Hoy la ley no está en el dictamen de la razón, sino en la voluntad de poder. Y la voluntad es ciega sin la razón. Y por tanto somos producto de mayorías y minorías de consensos que no hacen más que ejercer el imperio de la voluntad más allá de la discreción de la razón. La ley es una ordinatio rationis, ad bonum communem promulgata, habeo creare curat societatem. Eso es la definición de la ley. Lo digo en latín, porque qué decimos hermoso. Un dictamen de la razón promulgada por aquel que tiene la legítima autoridad para poder, diríamos, gobernar y alcanzar el bien común, ¿no? Para no poder tener más sobre estas cosas. Bueno, pues entonces, de ahí sacar todas las consecuencias. Las leyes que atentan contra la vida humana son injustas y por tanto no son ley. No son ley. Por lo tanto, no hay que obedecerlas. No son ley. Todo lo que significa el avance de la tecnología que quiere fabricar la vida humana es perversión. A la vida humana Dios ha previsto que la llamemos desde el amor. Nadie hace justicia a otro llamándolo a la vida si no lo llama desde el amor. Como Él que crea por amor. ¿Qué necesidad tenía Dios de crear? Ninguna. ¿Y qué beneficio le reportamos de nosotros? Nada. Ha creado por amor. Y nos ha puesto como la vida humana lo que es la entrega, habrá cosa más hermosa del lenguaje del cuerpo que la entrega de un varón y una mujer, el amor recíproco entre los dos. Santificar el lecho sagrado, habrá cosa más hermosa, ejercer la liturgia del sacramento del matrimonio, habrá cosa más espléndida. Pues había puesto el Señor el origen de la vida humana, en la entrega por el don de sí, en el lenguaje del cuerpo de dos personas que llegan a la comunión de personas. Todo esto es reflexión de Juan Pablo II. Y también los de aquí ya lo sabéis de nuevo. Acabo, porque tenemos que descansar antes de la misa. Lo que pedía el Papa Juan Pablo II en el Evangelio en Vite, al final, el último capítulo, si te prometería que lo pudierais leer tranquilamente, donde dice cómo generar una cultura por la vida, cómo organizar las diócesis, cómo crear una jornada nacional por la vida, cómo establecer los centros en las diócesis para el cuidado de la vida, para el cuidado de la familia, cómo
presentar, diríamos, todas las consecuencias de lo que os he dicho, bueno, pues ahí él al final decía, necesitamos una gran movilización de las conciencias. Que vosotros habéis nacido vosotros para despertar. No esto que se quiere ahora con lo que es la censura y lo que es, diríamos, todo el despertar para censurar lo anterior. No es lo poco, sino es para despertar las conciencias, para que iluminadas por la razón, sanada por la gracia, embriaguen de fervor a la voluntad, y por tanto la libertad se puede ejercer para salir al combate por la cultura de la vida, por la cultura que tiene que respetar el bien que es cada uno de nosotros. Bueno, pues ya con esto entiendo que ya está dicho lo que se me pedía. Simplemente una pequeña referencia. La Virgen de Guadalupe es de una importancia enorme, ¿eh? La Virgen del Pilar, pues lo mismo. Entramos, o sea, lo hemos reflexionado algunas veces, ¿eh? Yo no sé dónde está por ahí. María José, ya no es suficiente argumentar. O sea, todo lo que os he dicho, los oídos están cerrados, no quiero escuchar. Ya no es suficiente argumentar. No entran, el nihilista no entra en el argumento, sino que lanza opiniones y se acabó, no hay más. Es como una pelota de ping-pong, ping-pong, ping-pong. No hay argumentación posible. Tiene que ser un milagro de la Virgen María, tiene que ser un manto de María que nos cubra, que despierte toda la sensibilidad de lo que viva la gran obra de la vida humana, y ella es la que tiene que proteger. Por eso digo que fue una ciudad popular madre de la esperanza. Bueno, pues a ella la invocamos bajo el título de Guadalupe y Virgen del Pilar. La obra de la hispanidad, eso es inmenso. No ha habido nadie, ninguna nación en el mundo que haya hecho revivir la hispanidad. Pero no he venido a hablar de eso. Pero como celebramos mañana la Virgen del Pilar, pues eso no hay obra más grande que lo que ha sido llevar a la fe sus pueblos, incluido Filipinas y el norte de África. Yo vivo ahora en Alcalá de Henares, el estado Cisneros, que os pobre, a los 70 años, de entonces, a los 70 años de entonces, estamos en el siglo XV, pagando él con los bienes de la mitra de Toledo, porque el rey Fernando no le hizo caso, porque estaba muy entretenido con todo lo que era el Mediterráneo y las luchas posibles que tenían allí, puso en Francia. Él, desde Cartagena, se embarcó a los 70 años y presidió todas las tropas para conquistar Orán y todo el norte de África, porque él quería llegar hasta Tierra Santa. Porque esto que nos ha pasado con la invasión no puede volver a pasar, y por tanto hemos de llegar hasta el final. Bueno, pues con el espíritu del Cisnero, bajo la protección de la Virgen de Guadalupe y la Virgen del Pilar, ánimo para continuar combatiendo, sabiendo que la victoria está grande. El Señor nos dará todas las batallas vencidas, porque Él es el vencedor del pecado y de la muerte. Bueno, pues así sea Dios. Formado en el seno de tu madre, te conocí. Luego viene, te elegí. Te llamo a ser profeta. Pero ese conocer significa que desde toda la eternidad hemos estado en el pensamiento de Dios. Para quien no existe el tiempo es para nosotros, son coordenadas, tiempo y espacio para nosotros. Pero Dios está fuera del tiempo. Desde toda la eternidad te ha conocido. Y ha conocido al Hijo de tus entrañas. Y ha conocido nuestra realidad desde siempre. Y por eso la vida humana, si la miramos desde el origen, es fruto de una elección. Dios te ha elegido. Y esperando la cooperación de nuestros padres, Él ha esperado el momento en que fuéramos llamados a la vida. Los padres, los esposos, cooperan con Dios Creador, que es el único que crea. ¿Cuál es el drama de nuestra cultura? El drama de nuestra cultura es que ha olvidado la teología de la creación y la ha sustituido simplemente por querer explicar que la necesidad o el azar o la pura casualidad nos han llevado hasta aquí donde estamos. Eso que puede ser en principio aceptable, lo que es la teoría de la evolución, acaba siendo evolucionismo y ha sido
quien ha sustituido al hecho mismo del origen. Ahora, como la ciencia avanza y cada vez va descubriendo más, parece que se quedan sin argumentos para decir que la materia ha sido eterna. No lo es, que el cosmos no es eterno, no lo es. Ha habido un principio y si hay un principio, pues se tiene que preguntar. Al menos esto hace surgir el interrogante. ¿Y cómo hemos empezado? ¿Qué ha pasado? Estos libros que han aparecido recientemente, evidencias científicas sobre la existencia de Dios. Por cierto, decía yo a María José que José Carlos, el presidente de la televisión de Madre Angélica para España, acaba de publicar el segundo libro, Evidencias de que Jesús es Dios. Es un libro que amanecerá ahora en noviembre, pero ya lo viene anunciando. La ciencia camina y va descubriendo, igual que ha descubierto el origen en la concepción, la fecundación es el origen de la vida humana, pues también remontándose al origen, bueno, esto ha aparecido no por casualidad, no por necesidad, no por azar, sino que ha habido una sabiduría creadora de Dios que ha creado ordenando las cosas. Y también a nosotros. Esto es lo que llamamos la naturaleza de la persona, que sigue el orden de la divina sabiduría de Dios, que rompimos esa alianza con el Creador, con el pecado de origen, y que después por nuestros propios pecados. Por tanto, ¿por qué la vida es un bien? La vida me refiero ya no solo a la vida humana, sino todo cuanto existe, porque su origen es Dios. Pero si damos el salto al hombre, varón y mujer, la intervención de Dios es inmediata para cada uno de nosotros. Los padres han cooperado y por eso llamamos con la palabra procreación. El pro es de los padres, la creación es de Dios. Los padres son cooperadores necesarios para poner las condiciones necesarias para que Dios cree. De tal manera que lo que ellos aportan, espermatozoide y óvulo fecundado, en el mismo acto de ser, interviene Dios infundiendo el alma y aparece el don de la vida humana. Pero es Dios el origen. Para que haya persona humana, claro, cuando hablamos de la vida es siempre un bien, no me refiero a los árboles, a los ríos, a las montañas, a los animales, a todas las cosas que incluso derivados de ella podemos fabricar nosotros, como esta botella de agua, o esta mesa, o este micrófono. Son bienes. Pero cuando damos el salto a la persona, aquí estamos hablando de la sacralidad de la vida humana. No hablamos solo de la bondad de la vida humana. Es bueno, pero es sagrada. Y esta palabra ahora mismo ha sido borrada. Como ha sido borrada la sacralidad del matrimonio. No hablamos ya así. Pero es por eso, diríamos, cultura que se ha entontecido en la inteligencia, que se ha pervertido en la libertad, que tiene un apagón de la conciencia que nos ha de distinguir. Y por tanto ya no habla de la vida humana con su carácter sagrado. Eso que leemos cuando Moisés está ante la zarza ardiente y escucha una voz que le dice: descálzate que estás en el ámbito de lo sagrado. Ocurre lo mismo ante la indefensión, la preciosidad, la unicidad, la incomunicabilidad de cada uno de nosotros que está latiendo en el seno del monarca. Es para descalzarse, porque es un misterio la vida humana. Es un misterio. Yo veo a una mujer embarazada por la calle, me asombro. Se está gestando alguien, no algo. Alguien, un tú. Pero alguien, cuando podemos decir alguien, decimos una novedad en el universo del ser. Ya nadie habrá que sea Juan Antonio. Nadie. Ni lo hubo, ni lo habrá. Se habrá llevar como yo, incluso parecerse a mí. Pero no será. Esa palabra tan elemental, yo, no lo será. Este es el origen de la vida humana. No hay vida humana, está la vida angélica y está la vida misma de Dios. No hay vida humana sin la intervención divina y por tanto es fruto de una elección y fruto de una decisión. Esa cooperación de los padres, lo que significa la procreación, diremos, es una coordinación donde con un único acto de ser aparece Juan Antonio. Juan Antonio es el mismo desde el momento de la fecundación a este momento en que está hablando. Eso es la grandeza, por eso el misterio de la mujer embarazada. Es el mismo de hace 20 años.
El mismo de hace más de 30 años, cuando mis amigos de Valencia me conocían. Soy el mismo. Es como los árboles, si los vas viendo crecer, el desarrollo es armónico. Si dejara de ser árbol y empezara a ser una pantera, ya hemos desvirtuado el árbol. Eso ya no es. El árbol ya no es el árbol, es una pantera. Pero hoy podemos hasta afirmar eso. Es una pantera. ¿Cómo una pantera? Pues es un árbol, no es que es un árbol. No, es una pantera. No, soy el mismo. Desde el instante en que fue fecundado el óvulo hasta hoy. Y hay una continuidad. Y la verdad que en la medida en que va pasando el tiempo, pues uno va adquiriendo incluso caracteres distintos en su semblante, en sus fuerzas, etc. Pero la mismidad, la univocidad, la irrepetibilidad de Juan Antonio es un ser único, es una joya. Es una joya, cada uno de nosotros. Y el que viene con discapacidad, también. Ahora os explicaremos por qué. También. Y el que tiene unas circunstancias adversas, de pobreza, de discordia en casa, de maltrato, de abuso, también. Y los que están sufriendo la guerra, también. Porque en el origen de esa vida está Dios. Sería verdaderamente algo lamentable y miserable lo que está haciendo esta cultura de muerte, que esos que están sufriendo la guerra, estos que están, diríamos, viviendo momentos difíciles en su vida, ni amargos, por el hambre, por la discordia, por lo que sea, no tuvieran un horizonte donde se pueda hacer justicia de verdad. Por eso la vida humana no es buena simplemente por el origen, también por la meta hacia donde se dirige. Pero eso lo dejamos para después. Porque si no sería, diríamos, oiga, no diga usted que es buena la vida de este niño, de esta niña que están sufriendo estas situaciones tan amargas, tan duras. Esto no tiene ningún carácter de bondad. Igual que va creciendo el arbolito, pues nosotros debemos de ver la película hasta el final. No lo puedes detener en un momento determinado, tienes que mirar hacia el fin. Y el fin ya sabéis cuál es, pero luego lo veremos. La vida humana es sagrada, porque implica necesariamente la intervención de Dios. Hoy nos marean a través de todo lo que es la neurología y todo lo que son las ciencias que avanzan, y es una cosa estupenda. Pero hoy, cuando se quiere hablar de la conciencia, con ese, consciencia, no solo de la conciencia moral, de la conciencia, es decir, y se habla del cerebro, del estudio del cerebro, vamos a decir que el cerebro que no esté dañado es condición necesaria para que uno sea autoconsciente, para que sea capaz de darse cuenta de que soy, pero no suficiente. Condición necesaria es el cerebro, faltaría más. Si te daña el cerebro, puedes quedarte sin habla, sin vista, puedes estar allí simplemente. Nunca, esa expresión no me gustaría que lo usarais nunca, dice, está como un vegetal. Que no, que esa palabra no es nuestra. No es nuestra, no es un vegetal. No lo digáis eso nunca. No se dice mucho por parte de los médicos también. Que no. Que no es un vegetal. Que no es un vegetal, que no. Eso, que hay mucho. No se oye bien, sí. Que está latiendo allí un corazón que ha sido puesto por Dios. Aunque no sea capaz de ser consciente, aunque no sea capaz de hablar, aunque esté incapacitado para la comunicación, es y ha sido llamado y elegido desde toda la eternidad y está presente y tiene una finalidad. Ha sido llamado por Dios y su fin es Dios. Está llamado a estar con Dios por toda la eternidad. Esta palabra la ha borrado en nuestra cultura. El para siempre lo ha borrado en nuestra cultura. Para siempre significa que desde siempre Dios nos ha conocido y nos llama a estar con Él y con la gloria de todos los bienaventurados por toda la eternidad, para siempre. Eso le da a la vida humana una densidad que no la tienen las demás criaturas. Porque no somos un objeto que fabricamos, sino que somos un sujeto. Un sujeto es aquel que existe por sí en sí, en una naturaleza corporal y espiritual, es solo la definición de persona. Es un sujeto
que existe en sí mismo y por sí mismo. Soy capaz de una cierta autonomía, he venido aquí, ahora estoy hablando, y esto es un acto autónomo de Juan Antonio que se está dirigiéndose a vosotros, en sí y por sí, en una naturaleza, como veis, yo muevo mis manos, os miro con los ojos, mis cuerdas vocales, mi lengua, una naturaleza corporal y espiritual, porque no habla mi lengua, hablo yo. No habla mi lengua, sino que hablo yo. Mi lengua y mis cuerdas vocales son condición necesaria, pero no suficiente para decir lo que estoy diciendo, porque quien habla soy yo en una naturaleza corporal espiritual, en una unidad que es una unidad que llamamos sustancial, no es una unidad accidental, es una unidad, es una unitotalidad, cuerpo-espíritu, una unitotalidad, cuerpo-espíritu. Pero entonces, la vida es un bien por el origen, en el pensamiento eterno de Dios, en el momento de la procreación y en el momento en que el Señor nos sostiene en la vida, porque Dios no solo es creador, sino que es providente. Yo les decía que el que Dios desaparezca del horizonte nos priva de tres cosas que son fundamentales. ¿Cuáles son estas cosas? El origen, saber de dónde vengo; el fundamento, saber quién me sostiene; y la meta, saber hacia dónde camino. Borra a Dios y verás cómo vienes de dónde vienes. Vienes del capricho, de la casualidad, de la necesidad, del azar, incluido el acto, diríamos, hermosísimo de la entrega entre dos esposos, pero vienes de algo contingente, que ya es importante. Pero, diríamos, lo que hace justicia a lo que es cada uno de nosotros es el origen en Dios. ¿Y quién te sostiene? ¿Quién te hace permanecer de pie? ¿Quién te hace vivir con esperanza? Las cosas que ves cada día, las que tú puedes alcanzar por tus medios, incluso todos juntos a la vez, ninguna de ellas es definitiva, ninguna de ellas es para siempre. Y el anhelo de eternidad está en tu corazón. Por tanto, lo único que te puede sostener en la esperanza es Dios. Y el único que puede dar razón y sentido para tu vida es Dios. Por eso es la meta. Y por eso la vida humana es un bien. Y es un bien que he llamado sagrado. Queridos amigos, con el proyecto Ángel, con el proyecto Raquel, con Parroquias por la Vida, se llama Fumi el otro proyecto, sagrada. La vida es sagrada. La vida es un don. Es el don por excelencia. Es un don. Se te ha dado. Lo has recibido. Y está propuesto a tu libertad para que lo abraces. Pero no estás tú en el origen. Y por tanto eres un regalo, eres un don. Para que lo custodies, para que lo protejas, no para que lo destruyas. Y con un horizonte de eternidad. ¿Qué más cosas podemos decir para afirmar que la vida es un bien? La cosa más alta, altísima, la que, diríamos, engrandece en su dignidad la vida humana a sus cotas más altas, no puede haber más altas, es que Dios se ha hecho hombre, uno de nosotros. La encarnación. Por obra del Espíritu Santo, amaneció en el seno de María el mismo que es la vida. Benedicto XVI explicaba en el año 2000, dice, ¿qué es evangelizar? Vosotros sois una parte de la evangelización de la Iglesia. Dice, ¿qué es evangelizar? Y se respondía, evangelizar es enseñar el arte de vivir. ¿Y a quién le vamos a preguntar que nos enseñe a vivir? Dice Benedicto XVI. Dice, al mismo que es la vida, al que es el maestro de la vida, el que dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. A él hay que preguntarle, ¿quién soy? La encarnación ha elevado la condición de la vida humana a las cotas más altas. Se ha querido hacer uno de nosotros y pasar por toda la condición humana semejante en todos nosotros, menos en el pecado. Pero ha pasado por todo. ¿Y cómo ha entrado en nuestra historia, queridos amigos? Lo ha hecho de la manera más espléndida, naciendo de mujer. Carta de San Pablo a los Gálatas. Llegada la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer.
nacido bajo la ley, como nosotros, de mujer. La palabra mujer en toda la Biblia es estupenda. Ya después del pecado de origen, lo que llamamos el protoevangelio, se dice aquí: establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella, ahí tenéis a la Virgen de Guadalupe, mañana la Virgen de Ciudad, aplastará la cabeza de la serpiente. O sea, toda nuestra esperanza está en ella. Ella es tipo de la Iglesia, vosotros sois parte de la Iglesia, y por tanto eso es razón para la esperanza. Pero todo viene de ella, que fue la tierra buena donde Dios encontró un lugar para poner su santuario, que es su vientre. El vientre de una mujer es algo realmente extraordinario, porque es la fuente de la vida, la fuente de la vida humana. Os he dicho antes que cuando veo a una mujer embarazada, yo soy bastante atrevido, porque a veces me puedo encontrar con cualquiera que no, pero yo las bendigo. Y si veo que sonríe, pues me acerco a ella y todavía les digo una palabra, pero al menos las bendigo, ¿no? ¿Cómo puede pensar este hombre? ¿No? Porque me parece que mirar cómo se está gestando una vida humana es algo reverencial, que despierta, diríamos, asombro que esté formando allí, que luego será para cada uno de nosotros. Bueno, la encarnación, queridos amigos, ha teñido todo nuestro mundo. Todo nos habla de Dios, pero no deísta, no de un Dios arquitecto que ha organizado esto, sino de Dios que se ha manifestado como Padre en su Hijo Jesucristo, que se ha hecho carne y uno de nosotros. Y por tanto ha pisado nuestro suelo, se ha lavado con la misma agua, se ha vestido como nosotros, ha hablado como nosotros, ha querido hasta el extremo a nosotros. Todo habla de Jesucristo. La humanidad de Jesús es lo que ha elevado la dignidad del veneno para descubrir que la vida es un bien, decimos, es la dignidad. Pero no solo estoy hablando de la dignidad como un fin en sí mismo, como decía Kant, o como puede decir la filosofía, claro que sí, eso lo afirmo yo también, pero mirándolo desde, como estoy diciendo, desde el origen, que es Dios. Pues yo, ¿cómo podría ser un fin en sí mismo? Podría ser alguien. Y mirándolo desde la encarnación. La encarnación, digo, ha teñido todo nuestro mundo. Ya la creación, más los árboles, la tierra, los ríos, los pájaros, ya también están tocados por la encarnación. Todo ha quedado bañado por la encarnación. Uno de nosotros ha pisado nuestro mundo. Y no es como el médico de familia que viene a hacer la visita y se va, sino que ha venido para quedarse. Y su permanencia ahora es en la sacralización de la materia, en un trocito de pan con un poco de vino. La Eucaristía es su permanencia. Yo estaré con vosotros hasta el fin del tiempo, pero la Eucaristía es la sacralización de la materia. Esto, no dice sino esto es mi cuerpo, mi trocito de pan. Este es el cáliz de mi sangre. Por tanto, esa permanencia eleva la vida humana, que es para nosotros, porque la Eucaristía es permanencia de la encarnación, es plenitud de la encarnación de los dones de sí, desde la cruz, es permanencia del sacrificio del amigo que ha dado la vida por nosotros, y se hace presente para que vivamos nosotros en Cristo, formando una comunión. Más allá del bien común, la Eucaristía hace que vivamos el espíritu de familia. Pero ¿cómo lo hizo cuando entró en este mundo? Naciendo de una mujer, como os he dicho, y formando parte de una familia. José, María y Jesús, la Sagrada Familia. No hay, queridos amigos, palabra más espléndida, más vigorosa y más llena de contenido para la familia que la familia de Nazaret. Este es el prototipo de toda familia. Es el principio de lo que es la vida familiar. Es la vida que está centrada en Jesús. La Sagrada Familia, durante 30 años de vida oculta, la vida oculta es preciosa, porque no hace más que introducirse en su pueblo, pues ir a llevarle el cántaro del agua a su madre, estar en el taller del carpintero con su padre, estar viviendo la convivencia con sus paisanos, 30 años, para vigorizar y establecer la bondad de la familia humana. ¿Por qué? Porque él quería poner en evidencia que solo se hace justicia a alguien
cuando se le llama desde el amor y se le invita a vivir una comunión de amor como es la familia. ¿Cómo hacemos justicia para llamar a algo en este mundo? ¿A través del laboratorio? No, no fabricamos las personas. A través del acto conyugal, esposo-esposa, para situarlos ¿dónde? ¿A la intemperie? No, sino en el seno, donde puede ser acogido y ser educado y ser querido por sí mismo, y eso es una familia. Y Jesús emplea 30 años para que nos convenzamos de lo importante que es la familia y la tradición del pueblo, porque él se introduce como judío en la tradición de su pueblo y por allí va entrando y haciendo inmersión total en lo que es nuestra vida. La vida humana es siempre un bien por el origen y es siempre un bien alcanzando su dignidad más alta por la encarnación. Continuamos. Estoy leyendo la Evangelium Vitae, no estoy inventando nada. Continuamos. Pero es que Él ha puesto el precio de tu persona altísimo. Tú no vales solo porque has sido creado a imagen, no solo a semejanza, sino a imagen de Dios, con unión íntima de amor y contando con vocación original, no puesta por nuestra libertad, al amor, sino que va por nuestra persona, va por nuestra naturaleza, que hemos sido creados para amar. No solo imagen del que es una comunión íntima de amor, sino ha pagado el precio altísimo de su sangre por ti. O sea, tú vales, todos los que estamos aquí valemos, cualquier niño en cualquier rincón del mundo vale la sangre de Cristo. Eso se llama redención. La vida humana es siempre un bien porque hemos sido rescatados del mal, del pecado y de la muerte. San Pablo en la carta a los Gálatas: para que seáis libres, dice el apóstol, para que seáis libres, Cristo os ha liberado. O sea, la libertad ha sido rescatarnos de este mundo y de la muerte al precio altísimo de su sangre, para que vivamos en la libertad de los hijos de Dios. Para que seáis libres, carta a los Gálatas, capítulo 5, Cristo nos ha liberado. ¿De qué nos ha liberado? Nos ha liberado de la ley, lo que llaman ellos la Torá. Porque la ley es santa y es buena, te dice lo que tienes que hacer, que no te da fuerzas para seguir esa ley. Y él, cuando él decía, si vuestra justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. ¿Qué estaba diciendo? Que él venía a rescatarnos de la ley que anuncia el bien, pero no te da la capacidad de seguirla, para darnos la verdadera ley, que es la gracia de Dios en nosotros, o, que es lo que San Pablo dice, también en la carta a los Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, que es la ley nueva, que es la ley del amor. La ley nueva, no la Torá, Cristo es la Torá, es la nueva Torá, pero ahora interiorizada en nuestro interior, en nuestro corazón, por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y por tanto, el Espíritu Santo, estoy leyendo la carta a los Gálatas, nos ha liberado de la ley, que nos indicaba bien, pero no estaba fuera de lo continuo, del pecado que ha destruido todos nosotros, nos da la capacidad para salir de la esclavitud del pecado y de la muerte. Las tres liberaciones, de la ley, del pecado y de la muerte. Tú, cualquiera que se esté gestando en el seno de su madre hoy, no es para la muerte, porque ha sido sacado de esa cárcel, ha sido rescatado. ¿Y quién ha pagado el rescate? Lo ha pagado con su sangre, el amigo que da la vida por sus amigos. Nos ha manifestado su amor. He deseado ardientemente beber esta Pascua con nosotros. La Pascua es el don de sí hasta el extremo en la cruz, venciendo y destruyendo la muerte de manera definitiva, rota sus cadenas de la muerte, el Señor asciende victorioso, cantamos en el pregón pascual. Hemos sido liberados de la muerte para siempre y para vivir eternamente en el gozo de Dios y de los bienaventurados. Y eso ha costado un precio, y el precio ha sido la sangre de Cristo, que actualiza la celebración diaria de la Eucaristía.
La Eucaristía es la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz y la victoria sobre la muerte, que es la resurrección. Es la Pascua que celebramos cada día, o celebramos semanalmente, un domingo, o celebramos de manera extraordinaria cuando celebramos ya la resurrección. Las dos Pascuas, con el nacimiento de Jesús en la Navidad, o la Pascua de la resurrección, ya en el momento cumbre del año litúrgico. Por tanto, continúo. La vida humana es siempre un bien por el origen, creados a imagen. A imagen significa que no puedes vivir sin amor. Redentor hominis, número 10. Lo habéis escuchado tantas veces. El hombre no puede vivir sin amor. Juan Pablo II. Ha sido creado por el amor y para amar. El hombre, varón y mujer, no puede vivir sin amor si no se le presenta el amor, si no hace experiencia del amor. ¿Y quién ha hecho que reconozcamos el amor? El que nos ha amado primero. Cristo es el verdadero evangelio, es la buena noticia, es el amor de Dios que ha llegado hasta nosotros, hasta el extremo. Porque él decía, Spei Mater es como un granito de mostaza. Así es el reino de Dios. En España, Spei Mater es un granito insignificante de mostaza. Tiene una fuerza dentro, como las semillas. No sé si alguna vez habéis sembrado una semillita. Tiene una fuerza que se encuentra por la tierra, que puede ser realmente extraordinario. Pero ese granito de mostaza, que es el reino de Dios en medio de vosotros, se hace un arbusto grande, dice él, vienen las aves del cielo, se posan allí. Pero, continúa diciendo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Spei Mater está llamado a ser en España una llamada fuerte a lo que es la sacralidad de la vida, a aceptarla como un don, pero con un testimonio extremo, martirial. Hasta que no se burlen de vosotros, hasta que no os persigan y digan, Señor, ¿esto a qué viene? No os te darás cuenta de la elección que Dios ha hecho con esto para vosotros y para vosotras. Porque nuestro camino es el suyo. Y tienes que aceptar que si te ha puesto en medio de este combate desigual entre los poderosos y los débiles, es para que tú levantes la cabeza y des testimonio hasta lo que es el grano de trigo que hay en tierra y muere, hasta el martirio. ¿Por qué? Porque eres una persona voluntariosa, capaz, ¿no? Porque os he escogido porque sois insignificantes. San Pablo, ahora que reconozco mi debilidad es cuando soy fuerte. ¿Por qué mi debilidad es una puerta por donde puede entrar la omnipotencia de Dios? Yo ya sé que soy un pobre hombre, pero si por las razones que sea con su gracia puedo abrir desde mi debilidad las puertas de Dios, Él hará pasar por mi debilidad su omnipotencia. ¿Por qué digo esto? Porque en estos momentos toda esta reflexión teórica que estoy haciendo es una reflexión teórica, ¿no? Es decir, bueno, sabemos las razones que damos como católicos para decir que la vida es un bien. Pero eso no puede ser simplemente una reflexión teórica, sino tiene que tener un ejército que con el estandarte de la vida cabalgue victorioso para anunciar la victoria de la vida sobre la muerte. Y eso sois vosotros. España todavía no ha cuajado en el seno de la Iglesia Católica un dinamismo, una fuerza, un movimiento por la vida. No ha cuajado, lo siento. Yo creo mucho para eso. Pero no ha cuajado. No entra dentro de lo que llamaríamos así, con el lenguaje habitual de las diócesis, la pastoral ordinaria. No ha entrado. Pero no entrará sin la muerte vuestra. Para que dé fruto tiene que morir. Y por tanto tiene que encontrar en vosotros almas dispuestas, con la Virgen de Guadalupe, lo más hermoso. No sabes que soy yo tu madre, Juan Diego, ¿qué temes, no? O con la Virgen del Pilar, a Santiago, dentro de la tradición que seguimos aquí en esta tierra, ¿no? Animar la evangelización, animar en este caso esta realidad hermosa que quiere ser parroquias por la vida. No lo somos, pero queremos serlo. ¿Y con qué fuerza? Por nuestra tozudería, ¿no? No es que seamos tozudos, sino lo que queremos es sembrar lo que el Señor, por pura gracia, ha puesto en nuestro corazón. Estuvo muy acertado el título, Estuvo muy acertado, yo no tengo tiempo para hablar de todo, pero estuvo muy acertado poner Spei Mater, Madre de la Esperanza. Muy acertado.
porque necesitamos la virtud teologal de la esperanza. La esperanza no es una virtud humana. No tenemos fuerzas nosotros para afrontar el combate contra el mal, no tenemos tantas fuerzas. O es teologal o no es virtud, porque la virtud es una capacidad permanente de hacer el bien hoy, mañana y siempre. ¿Y con qué fuerzas? Con la gracia de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Y quién nos acompaña? Los méritos de Jesucristo. La esperanza como virtud teologal tiene como objeto a Dios y la bienaventuranza divina. Esa es la meta. Y la posibilidad de alcanzarla son los méritos de Jesucristo, su sangre, su redención. Y por eso vivimos en la virtud de la esperanza teologal. Y la que es madre de esta virtud es ella, la Santísima Virgen María, que es la que recibió el anuncio del ángel, y después de aclarar que ella tenía, aunque estaba desposada con José, ella deseaba ser total y exclusivamente de Dios, quería ser virgen. ¿Y cómo será eso si no conozco varón? Como la tienda del encuentro que descendía la nube, descenderá sobre ti la sombra del Altísimo que cubrirá tus entrañas. Y darás a luz un hijo. Ella es la tienda del encuentro, el arca de la nueva alianza, etc. Ella es la razón de nuestra esperanza. La vida humana es siempre un bien por el origen, porque ha alcanzado su punto más alto por la encarnación, porque vale la sangre de Cristo y porque tiene como meta el cielo y la gloria. Por eso no hay ninguno que pueda decir soy un desgraciado, no tengo remedio, no. Pues sabéis que contra la esperanza se puede pecar de dos maneras, o bien por la presunción de pensar que uno lo puede hacer por sí mismo, no es verdad, tú no puedes contra la muerte, o por la desesperación, de pensar que esto es imposible. No, porque María tuvo que escuchar esa palabra que para vosotros es todo un programa, porque para Dios no hay nada imposible. Y esta es la razón de nuestra esperanza. Porque para Dios no hay nada imposible. O sea, por eso es, diríamos, remate final, toda vida humana es un bien, es un don, es sagrada, por su origen, por la encarnación, por la redención y porque está llamada a participar de la gloria divina por toda la eternidad. Son las razones básicas para entender el don de la vida humana. De ahí podéis sacar ya todas las conclusiones. O sea, el aborto es un delito y el peor de los delitos, que hace que un Estado acabe siendo una estructura de pecado, organizado como una estructura. Pero fijaos lo que significa. O sea, las leyes tienen que organizar el bien, y el fin de una comunidad natural, que es la sociedad, es el bien común. Y se pone como bien de la sociedad una ley que permite el destruir la vida inocente y la vida terminal. O sea, es la corrupción total del Estado. ¿Y qué promueve? Sí, eso es posible, todo lo demás es menos importante, todo es posible. Todo lo que está pasando y que estamos escuchando todos los días, de una gota, de la unidad de Stein, todo es posible cuando, digamos, la pieza fundamental ha sido destruida. Tú destruyes la vida humana y todo lo demás menos. Pero todo deriva del mismo. Una palabrita sobre la ley, vamos a ver un poquito antes de mí. La ley, cuando decimos la ley, igual que antes decíamos, cuando decimos derecho, ¿qué estamos diciendo? Lo justo, si no, no entendemos nada. ¿Cómo entendían en la Edad Media la palabra derecho? Derecho era, se estudiaba los tratados, cuando estudiaban los estudios de filosofía y teología, de justicia et iure, o sea, acerca de la justicia y del derecho. Derecho era lo justo, y la justicia la virtud que lo custodiaba. De justicia et iure, de la justicia, virtud relacional que le da a cada uno lo que le es debido, y del derecho, que es lo justo. Hoy la ley, que cuando era definida se decía la ley es un dictamen de la razón, ordinatio rationis es una orden de la razón, promulgada por aquel que tiene la legítima autoridad para el bien común, eso era la ley. Hoy la ley no está en el dictamen de la razón,
sino en la voluntad de poder. Y la voluntad es ciega sin la razón. Y por tanto somos producto de mayorías y minorías de consensos que no hacen más que ejercer el imperio de la voluntad más allá de la discreción de la razón. La ley es una ordinatio rationis, ad bonum communem promulgata, habeo creare pura societate. Eso es la definición de la ley. Lo digo en latín, porque qué decimos hermoso. Un dictamen de la razón promulgada por aquel que tiene la legítima autoridad para poder, diríamos, gobernar y alcanzar el bien común, ¿no? Para no poder tener más sobre estas cosas. Bueno, pues entonces, de ahí sacar todas las consecuencias. Las leyes que atentan contra el bien humano son injustas y por tanto no son ley. No son ley. Por lo tanto, no hay que obedecerlas. No son ley. Todo lo que significa el avance de la tecnología que quiere fabricar la vida humana es perversión. A la vida humana Dios ha previsto que la llamemos desde el amor, ¿verdad? Nadie hace justicia a otro llamándolo a la vida si no lo llama desde el amor. Como Él que crea por amor. ¿Qué necesidad tenía Dios de crear? Ninguna. ¿Y qué beneficio le reportamos? No de nosotros nada. Ha creado por amor y nos ha puesto como parte de la vida humana lo que es la entrega. Habrá cosa más hermosa en el lenguaje del cuerpo que la entrega de un varón y una mujer, el amor recíproco entre los dos. Santificar el lecho sagrado, habrá cosa más hermosa. Ejercer la liturgia del sacramento del matrimonio, habrá cosa más espléndida. Pues ahí ha puesto el Señor el origen de la vida humana, en la entrega por el don de sí, en el lenguaje del cuerpo de dos personas que llegan a la comunión de personas. Todo esto es reflexión de Juan Pablo II. Y también lo que hay aquí ya lo sabéis de memoria. Acabo, porque tenemos que descansar antes de la misa. Lo que pedía el Papa Juan Pablo II en la Evangelio Vitae, al final, el último capítulo, si te recomendaría que lo pudierais leer tranquilamente, donde dice cómo generar una cultura por la vida, cómo organizar las diócesis, cómo crear una jornada nacional por la vida, cómo establecer los centros en las diócesis para el cuidado de la vida, para el cuidado de la familia, cómo presentar, diríamos, todas las consecuencias de lo que os he dicho. Bueno, pues ahí él al final decía, necesitamos una gran movilización de las conciencias. Que a vosotras habéis nacido vosotros para despertar. No esto que se quiere ahora con lo que es la censura y lo que es, diríamos, todo el despertar para censurar lo anterior. No es lo bo, sino es para despertar las conciencias para que, iluminadas por la razón, sanada por la gracia, embriaguen de fervor a la voluntad y por tanto la libertad se puede ejercer para salir al combate por la cultura de la vida, por la cultura que tiene que respetar el bien que es cada uno de nosotros. Bueno, pues ya con esto entiendo que ya está dicho lo que se me pedía. Simplemente una pequeña referencia. La Virgen de Guadalupe es de una importancia enorme, ¿eh? La Virgen del Pilar, pues lo mismo. Entramos, o sea, lo hemos reflexionado algunas veces, ¿eh? Yo no sé dónde está por ahí. María José, aquí. Ya no es suficiente argumentar. O sea, todo lo que os he dicho, los oídos están cerrados, no quieren escuchar. Ya no es suficiente argumentar. Es que no entran, el nihilista no entra en el argumento. Sino que lanza opiniones y se acabó, no hay más. Es como una pelota de ping-pong, ping-pong, ping-pong. No hay argumentación posible. Tiene que ser un milagro de la Virgen María, tiene que ser un manto de María que nos cubra, que despierte toda la sensibilidad de lo que vive la gran obra de la vida humana. Ella es la que tiene que proteger. Por eso digo que fue una cierta poder madre de la esperanza. Bueno, pues a ella le invocamos bajo el título de Guadalupe y Virgen del Pilar. La obra de la hispanidad es inmenso. No ha habido nadie, ninguna nación en el mundo que haya hecho lo que significa la hispanidad. Pero no he venido a hablar de eso. Pero como celebramos mañana la Virgen del Pilar, porque eso no es una obra más grande que lo que ha sido llevar a la fe sus pueblos, incluidos Filipinas y del norte de África. Yo vivo ahora en Alcalá de Henares, en el estado Cisneros, que el pobre, a los 70 años, de entonces, a los 70 años de entonces, estamos en el siglo XV, pagando él con los bienes de la mitra de Toledo, porque el rey Fernando no le hizo caso, porque estaba muy entretenido con todo lo que era el Mediterráneo y las luchas posibles que tenían allí, incluso en Francia,
Él, desde Cartagena, se embarcó a los 70 años y presidió todas las tropas para conquistar Orán y todo el norte de África, porque él quería llegar hasta Tierra Santa. Porque esto que nos ha pasado con la invasión no puede volver a pasar, y por tanto hemos de llegar hasta el final. Bueno, pues con el espíritu del Cisnero, bajo la protección de la Virgen de Guadalupe y la Virgen del Pilar, ánimo para continuar combatiendo, sabiendo que la victoria está grande. El Señor nos dará todas las batallas vencidas, porque Él es el vencedor del pecado y de la muerte. Bueno, pues así sea Dios.